Bueno, yo soy David del Álamo, soy el director del programa de becas de EMBO y en esta charla básicamente quiero contaros tres cosas. Es una charla muy superficial porque prefiero que sepáis más cosas y que despertar vuestra curiosidad y que me preguntéis más a ir en detalle a ciertos aspectos. La primera parte de la charla es un poco presentaros EMBO, porque creo que es útil que, especialmente todos los que trabajáis en biología, hacéis investigación en biología, conozcáis EMBO. Es una organización que está ahí desde hace 50 años para ayudar a los investigadores. La segunda parte es un poco acerca de mi carrera. Ya sé que todos tenéis clarísimo lo que vais a hacer en los próximos 10 años, después del día de ayer. Y no solo eso, sabéis cómo escribir un currículum, porque lo explicaron por la tarde. Pero por si acaso, yo os voy a contar un poco mi experiencia. Y la última parte es, vengo a ofreceros dinero. Yo sé que nadie más lo ha hecho, pero tenéis que solicitarlo, claro, a través de las becas, pero vengo a contaros básicamente las becas que pueden ser interesantes para vosotros, ahora mismo incluso. Entonces, primero quiero hablaros un poquito de EMBO. EMBO es una organización internacional de científicos para científicos. Fue creado en 1964 por científicos, gente como John Kendrick, Francis Crick, James Watson, Leo Szilard, gente de diferentes ámbitos, incluso del ámbito de la física, porque básicamente estaba habiendo una transferencia de conocimientos y personas desde Europa a Estados Unidos y había que promover la biología molecular, que entonces era una ciencia naciente, en cierto modo, en Europa, antes de que Estados Unidos dominara todo el campo. Entonces, EMBO básicamente se apoya en tres pilares. Por un lado es la ayuda a investigadores, la promoción de investigadores. Por otro lado, el intercambio de información científica. Y el tercer pilar es el apoyo y la promoción de políticas de investigación que favorezcan la investigación en Europa. No voy a entrar en detalle de cómo hacemos esto, pero básicamente esto se hace a través de una serie de programas. Es importante que sepáis que todos estos programas están liderados por gente que ha hecho el doctorado. O sea, es también parte de vuestras posibilidades como salida científica. Entonces tenemos un programa de becas, va evidentemente dirigido a los investigadores, igual que el programa de jóvenes investigadores. En el apartado de difusión de información científica tenemos publicaciones científicas y cursos y workshops, y tenemos un programa de política científica en el que tratamos de identificar cuáles son los problemas que pueden ser interesantes para los científicos, problemas como ética de trabajo en el laboratorio o transgénicos, o problemas que afectan a la sociedad y además afectan a los científicos. Y EMBO básicamente se financia con dinero público. Es una organización intergubernamental que tiene una rama política que es la Conferencia Europea de Biología Molecular, y básicamente esta conferencia está formada por 2 delegados de cada país. Un delegado es un científico en activo, en España es Ángela Nieto, no sé si alguno la conocéis, y el otro delegado es un miembro del Ministerio de Ciencia o de Educación, el que corresponda en cada país. Y básicamente sirven de nexo entre la organización puramente científica EMBO y los ministerios de los países para conseguir la financiación. Actualmente hay 29 países miembros y 2 países asociados, que son India y Singapur. Básicamente ellos proveen alrededor de 20 millones de euros que cuesta cada año mantener estos programas. Os voy a hablar también un poco de mi experiencia personal, cómo me he llegado hasta donde estoy, y no porque os pueda servir de ejemplo, sino porque creo que es necesario también deciros que no tenéis que asustaros. Es decir, ayer escuchasteis un montón de charlas muy interesantes de gente que hace cosas muy interesantes y uno puede empezar a angustiarse y decir, no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto, tengo que decidir ya. No es necesario, no hace falta que con 23 años uno sepa lo que va a hacer con 35. Podéis relajaros un poco, podéis empezar a pensar en el futuro, pero no hace falta tomar todas las decisiones ya. Y creo que mi experiencia personal avala ese tipo de decisiones. Yo estudié ciencias biológicas, entonces se llamaba así, en la Universidad Autónoma, en Madrid. Me especialicé en bioquímica y en el 2003, en el 98, cuando me licencié, básicamente me crucé el campus y me fui al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa a hacer mi tesis trabajando con moscas. Como dice ahí, en el desarrollo del eje próximo distal, que es básicamente cómo crecían las alas de las moscas.
Y cuando acabé, me quedé un año más en el laboratorio, tenía cosas que terminar y me fui de postdoc. Hasta ahí, todo bien. Yo tenía claro que quería ser un group leader. No tenía ninguna intención de ser ninguna otra cosa. Yo quería ser científico. Me fue bien en Nueva York, me fui al hospital Mount Sinai a trabajar con Maren Bloodsick, seguí trabajando con moscas y estuve 3 años, publiqué 2 papers, me fue bien. Pero cuando acabé en Nueva York ya no estaba tan claro que quisiera seguir la carrera. Por un lado me gustaba, pero por otro lado yo no me veía como un jefe de grupo todo el día escribiendo proyectos y tratando de conseguir financiación y teniendo que tener ideas continuamente para alimentar a los predocs y postdocs que tuviera en mi laboratorio. Y de hecho me fui de postdoc a París y todo lo bien que me había ido en Nueva York me fue mal en París. Estuve 3 años, publiqué un par de artículos de revisión, nada de investigación. Y me fue bastante mal y una de las razones por las que me fue mal, y de eso me di cuenta más tarde, es porque había perdido la motivación. Y cuando uno pierde la motivación en ciencia, todo lo demás es malo. No vas a tener un gran sueldo, tus horarios son bastante malos, no tienes mucho reconocimiento social y tu vida personal se resiente. Y todo eso normalmente se suple con una gran motivación, te encanta ir al laboratorio, hacer lo que haces, lo adoras y te puedes pasar 14 horas allí, pero cuando ya no lo adoras, la verdad es que no es una posición demasiado buena. Entonces decidí que quería dejar la ciencia. Fue un día de septiembre del 2010, no recuerdo exactamente la fecha, pero sé que fue septiembre en 2010, y porque sé que ese día me sentí mucho mejor. No sabía lo que iba a hacer, no tenía ni idea, pero decidí que ya no quería ser científico. O no quería ser investigador, si Lorenzo se enfada, si digo que ya no quería ser científico. A mí me gustaba la ciencia, evidentemente, era lo que había hecho toda mi vida y lo que quería seguir haciendo, pero yo no quería estar en el bench. Entonces me puse a buscar trabajo y mi primer trabajo fuera de la investigación científica fue como editor científico. No es que yo hubiera soñado siempre con ser editor científico, simplemente vi un anuncio para trabajar para Embo Reports y era un anuncio por una baja por maternidad de 6 meses. Y decidí que quería probar. Como ven, no fue una decisión muy meditada, no fue algo que yo tomé cuando tenía 23 años, no, simplemente decidí probar y me encantó la experiencia. Era estar completamente ligado a la ciencia, pero sin hacer nada de lo que a mí no me gustaba, que era hacer experimentos esencialmente. Podía discutir sobre ciencia, podía hablar con científicos, ir a conferencias, pero no tenía que hacer experimentos. Y entonces, antes de que acabaran esos 6 meses, salió una plaza para trabajar en Embo Journal, y la conseguí, estuve 5 años trabajando como editor. Y en 2016 se abrió la posibilidad de ser el manager del programa de becas. Y por diversas cuestiones decidí solicitar el puesto y lo conseguí. Y bueno, esta última parte, en 2005 me di cuenta que había toda una serie de cosas en mi vida de las que no tenía ni idea. Y una de ellas era todo eso que hace la gente que monta empresas y trabaja de directivo y hace todo esto, que a mí me sonaba chino. Entonces, en parte como para tratar de mejorar mi currículum y en parte por curiosidad, decidí enrolarme. Tenía tiempo, entonces era editor, como veréis ahora, es un trabajo no demasiado intensivo, tienes bastante más tiempo que cuando eres científico, entonces decidí enrolarme en un programa de administración de empresas, que voy a terminar, si se me da bien, el día 25 de octubre, que es cuando defiendo mi tesis, y voy a contaros un poco más acerca de esto. ¿Por qué me convertí en editor científico? Bueno, como os he dicho al principio, es básicamente por casualidad, pero una vez que entré a trabajar como editor científico, me di cuenta de que realmente estaba haciendo todo lo que me gustaba y nada de lo que no me gustaba. Tienes un aspecto positivo muy claro, que es el aprendizaje. Ves el making of. La gente te manda artículos a medio hacer y te dice, bueno, ¿qué te parece? ¿Voy por el buen camino o no voy por el buen camino? Te llaman por teléfono, te invitan a sus laboratorios. Es muy interesante realmente. Tiene un aspecto negativo, claro. El aspecto negativo es que es la percepción en la comunidad científica. Es decir, eres un postdoc que ha fracasado, así es como te ve la gente, porque has abandonado la carrera científica. Eso está cambiando porque básicamente el 95% de los postdocs fracasan, según los datos que tenemos, o así se veía antes. Evidentemente no es que fracase, simplemente decides hacer otra cosa. Pero te ven como ese postdoc fracasado que además ahora se mete en una revista científica para juzgar el trabajo de los demás. Y no solo para juzgar, sino que para rechazarlo en la mayor parte de los casos.
Y eso no tiene muy buena prensa. En cierto modo es como si fueras al lado oscuro. Y la gente no tiene una percepción muy buena de ti. ¿Cómo es un día para un científico, un editor científico? Básicamente uno hace dos cosas. Lee papers y comunica decisiones a los autores. Eso es básicamente el núcleo del trabajo de un editor científico. Es muy interesante. Yo leía 3 papers al día, básicamente es lo que hacen los editores de ENVO o los editores de Nature, o la mayoría de editores, más o menos es leer 3 artículos al día, lo cual significa que lees unos 500 artículos al año en campos diversos, aprendes un montón y bueno, luego tienes reuniones editoriales para tomar decisiones, tienes que contactar con los revisores, tienes que pelearte con ellos para que te manden las revisiones y al final tienes que comunicar las decisiones a los autores. Como pros tienes el aprendizaje, como ya he mencionado, sigues vinculado a la ciencia y ves el making of y estás formando parte de la mejora de un artículo científico. Y tienes poder de responsabilidad, no es que seas Spider-Man, no eres un superhéroe, pero tienes poder porque tus decisiones afectan a la vida de la gente. Si tú rechazas, especialmente si trabajas en Cell o en Nature o en sitios así, y rechazas un artículo, puede que esa persona ya no encuentre trabajo. Y eso, o no encuentre el trabajo que quiere encontrar. Y eso es duro, tienes que saber que o no le dan el siguiente grant y pierde el laboratorio. Entonces, uno tiene que actuar con cierta responsabilidad, no tomarse las cosas a la ligera. Y eso también es un contra. Hay bastante presión por hacer las cosas bien y luego tienes, evidentemente, presión para tomar las decisiones rápidamente. Hay mala reputación porque rechazas muchos artículos y, por supuesto, tienes autores descontentos que te llaman por teléfono y no te llaman guapo, precisamente. No pasa muy a menudo, pero pasa. La gente se enfada y cuando te llama un premio Nobel enfadado diciéndote que le ha rechazado su artículo y que eres un inútil, tienes que saber sobreponerte a eso y saber responder de una manera adecuada, sin faltar al respeto a la persona que te está llamando, evidentemente, pero sin cambiar la decisión simplemente porque te amenaza. Entonces, es un buen aprendizaje de cómo tomar decisiones. Y otro aspecto es la rutina. Yo me di cuenta de eso cuando hice un curso, cuando entré a trabajar como manager del programa de becas. Todos los managers de ENVO hacen un curso de management que está diseñado para gente que tiene su propio laboratorio, pero básicamente es un curso de cómo solucionar conflictos y uno de los aspectos de ese curso es cómo lidiar con el tiempo, cómo hacer que tu día sea más productivo. Y yo me di cuenta que yo nunca había tenido ningún problema de management del tiempo cuando era editor, porque todos mis días eran iguales. Yo llegaba, me leía mis 3 artículos por la mañana y por la tarde me dedicaba a escribir cartas a la gente, a revisores, a autores, a quien fuera. Y efectivamente es un trabajo bastante rutinario. De vez en cuando vas a conferencias, pero uno no está viajando todo el tiempo. Vas 5 o 6 conferencias al año, pero la mayor parte del tiempo estás sentado en una silla leyendo artículos y puede hacerse rutinario. Entonces, salió la oportunidad de ser el manager del programa de becas. Por un lado era una posibilidad de avanzar en mi carrera y por otro lado era una posibilidad de hacer algo completamente diferente. Y básicamente no hace falta que leáis todo esto, evidentemente. Lo que hace el manager del programa de becas es, primero, hacer que el programa funcione, que las becas se den y que la gente pueda solicitarlas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, que es el aspecto más interesante, se trata de tratar de identificar cuáles son vuestras necesidades y las necesidades de los postdocs de hoy en día y tratar de adaptar el programa de becas o de cualquier otra cosa, se puede convertir en cualquier otra cosa si es necesario, a las necesidades que van surgiendo. Durante años hemos ido añadiendo cosas al programa de becas, bajas por paternidad, maternidad, dinero para moverse de un país a otro, etcétera, etcétera. Y todo ha sido en función de las necesidades de la gente. Entonces, hay una parte de iniciativa y de inventiva. Y una cosa importante es que tenía la oportunidad de liderar un grupo, que es algo que yo nunca había hecho y que es una experiencia muy buena, un aprendizaje muy bueno. Este es el grupo, está la gente que da las becas esencialmente en ENVO, es un grupo pequeño, solo somos 4, y es un grupo internacional muy interesante. Bernardine es de Camerún, Larissa es rusa, Inga es letona e Ingrid es de Nueva Zelanda. Es una mezcla muy interesante y desde el punto de vista cultural muy entretenido. Y por último quería simplemente dar 2 pinceladas sobre el programa de becas. Básicamente hay 2 becas que pueden resultar interesantes, la short term y long term.
Básicamente, la principal diferencia es, evidentemente, el tiempo. Las becas cortas son becas que se pueden pedir hasta 3 meses. O sea, puedes irte a un laboratorio de 1 semana a 3 meses y la idea es hacer una estancia. Ahora estáis haciendo el doctorado aquí, os vais 3 meses a Reino Unido o a cualquier otro país. Y la idea de estas becas no son becas de excelencia. La idea es que sean becas de transferencia de conocimiento. Es decir, tú vas a ese país, aprendes una nueva técnica, haces nuevos experimentos y los traes y los reincorporas a tu laboratorio aquí. Y son becas que la principal idea es promover el networking, que la gente interaccione, conozca nueva gente y se creen colaboraciones entre diferentes laboratorios. Y el único requisito, esencialmente, es que el solicitante tenga al menos 1 año de experiencia como predoc. Y si ya eres postdoc, e incluso si eres group leader, puedes solicitar este tipo de becas. No hay problema. Y, como he dicho, no es una beca de excelencia. No vamos a mirar en detalle si tu proyecto es súper interesante y va a cambiar el mundo. La idea es que tu proyecto tenga sentido, sea un proyecto científicamente sólido y tenga sentido que vayas a otro laboratorio a aprender lo que quieres aprender. Ahora mismo tenemos una convocatoria nueva en colaboración con Europa Bio, que es una asociación de empresas de biotecnología. Y esta beca básicamente es el mismo tipo de beca, pero es para una duración más larga, hasta 6 meses. Y se puede solicitar si trabajáis en áreas de biología de sistemas o genómica y biología computacional. Simplemente para informaros de esto. Todos los detalles de todo esto están en la página web, lo podéis mirar o me podéis preguntar a mí. Y por último, el long term, estas sí son becas de excelencia. La idea es tratar de elegir a los mejores postdocs para hacer su primer postdoc y son becas de 2 años, básicamente, para hacer el postdoc. Tiene un montón de, como podéis ver, tiene un montón de beneficios asociados y, como digo, toda esta información está disponible en la web. Básicamente este es el final de mi charla. Tenemos una página de Facebook funcionando desde hace unos meses donde ponemos bastante información y cosas que pueden resultar de interés para predocs y postdocs. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda podéis escribirnos a mi email personal o al email de Fellowships, y en la página web o en Twitter tenemos una cuenta para EMBO donde también ponemos información que puede resultaros interesante. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta revisión de toda tu carrera profesional y sobre todo también pues, sobre los consejos que has ido dando. ¿Hay alguna pregunta? Sí, muy bien. Hola David, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte, porque has dicho que las long term son para primer postdoc, que eso ya lo sabía, es para máximo 3 años. Long term son para 2 años. No, pero son máximo 3 años desde que has leído la tesis. tesis. Sí, desde que has ¿no? leído la tesis, sí. ¿Tenéis alguna para gente que es postdoc más senior? Porque has puesto las Advanced Sí, Fellowship. No he hablado de ellos porque no tenía tiempo y porque pensaba que en la audiencia tampoco habría mucha gente interesada. Las Advanced son básicamente el 3er y el 4.º año de postdoc. De momento es un programa experimental, solo tenemos 5 becas al año y la idea era explorar esa idea y en un futuro hacerlas más comunes. Pero esencialmente, si ya has tenido una beca EMBO, puedes solicitar ese 3er y 4.º año. Son las becas Advanced si estás en un laboratorio europeo y básicamente te quedas en el mismo laboratorio donde estás para terminar el proyecto que estás haciendo, y si consigues un puesto independiente como group leader mientras tienes la Advanced, el dinero que sobre te lo puedes llevar contigo como startup para tu laboratorio, hasta un máximo de 30.000 euros, pero te lo puedes llevar contigo. Esa es la idea, esencialmente. Es una beca de transición para la gente, para ayudar a la gente que se convierta en investigadores independientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, pues pasamos a la siguiente.